Buenas tardes, prof. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Todo bien, todo bien. Qué bueno, me da gusto. Pues aquí con que si regresan, que si no regresan a clases, qué tema, ¿no? Estaba escuchando un comunicado del director de la ESCA. ¿Ustedes andan inquietos? ¿De que si regresamos o no regresamos? Yo un poco, prof. ¿Por qué? Porque soy una persona que tiene alergias, entonces el riesgo de morir está un poco ahí. Latente. Sí. Sí, pero no te preocupes, yo creo que no. Bueno, de entrada no vamos a regresar nosotros. El 6 ya les decía en el grupo de la tarde que ya nuestro director del PIXA ya se pronunció, ya dijo que este semestre de entrada sigue igual, ¿no? Hasta concluirlo, pues, con exámenes a título y todo. Inclusive la reinscripción se va a hacer de manera igual, a distancia. Pero está complicado. Ahorita el director del ESCA daba un mensaje precisamente en el mismo sentido, y lo que les dije en la tarde, pues la verdad es que va a ser muy difícil, ¿no? Para las escuelas de este tamaño poder regresar como lo piden. Además, lo que les comentaba en la tarde, el mensaje de nuestros gobiernos siempre ha sido dirigido a la educación básica, ¿no? No al nivel superior. Y medio superior, más o menos. En algunos casos entra, en algunos no. Pero yo creo que ya ven que hace poco marcharon unos jóvenes, ¿no? Creo que de la mayoría eran de la UNAM. Exigiendo... Sí, eran de la UNAM para no regresar. No para no regresar, más bien, Ale, para regresar de manera segura. Entiendo que lo que pedían era que se les vacunara primero antes de regresarlos a las clases, ¿no? Sí, eso es lo que decía yo, que primero porque yo también soy uno de los que sí está a favor de las clases presenciales, porque las clases presenciales tienen cierto encanto, ¿no? A mí me encanta, pero como le acabo de comentar, pues tengo alergias, entonces uno sí se pone mal cuando tiene que regresar en esas condiciones. Pues de entrada ahí, Ian, hay que tener cuidado para cuando los vayan a vacunar, no te vayan a poner, creo que es la de Pfizer, ¿no? O no me acuerdo cuál, que está prohibida para los alérgicos, ¿no? Pero te dicen antes, ¿no? Bueno, tienes que decirles antes, ¿no? Tú tienes que llenar algo o algo así. Te preguntan a qué eres alérgico y ya con base a eso, pues ven qué te tocaría o qué reacciones puedes tener. ¿Por qué no me preguntan antes, no? Así que a ver, no funciona así tan sencillo. O sea, como bien dice Ale, ya que estás ahí te preguntan, pero acuérdate que su estrategia de vacunación que trae es por sectores y en el caso de los maestros por dependencias. Y ahí no les preguntaron quién era alérgico, ¿no? Dijeron en el caso de los maestros, todo el mundo se pone la cancino, ¿no? Sí, profe. Exacto, o de 50 a 59 de tal delegación, todo mundo la Sputnik, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a lo que me refiero, sí hay que tener cuidado, como dice Ale, como dice Ian, pues sí, informarse, ¿no? Por ejemplo, la gente que es alérgica, repito, a pesar de que no hay tanta información en relación a las vacunas como quisiéramos, sí hay vacunas que han demostrado que en ciertos pacientes, en ciertas personas con ciertas alergias o ciertas condiciones, a veces se pone medio complicado. Entonces, más bien dependiendo del tipo de vacuna que les vayan a tocar a su grupo, jóvenes, antes de ponérsela, pues investiguen bien, asesórense de médicos, de especialistas, en función de los malestares que tengan, ¿no? Porque te repito, no sé si es la de Pfizer o la AstraZeneca. Una de esas dos está prohibida para las personas que tengan cualquier tipo de alergia, y no necesariamente a medicamentos, también a cuestiones naturales como comidas y eso. Frutas, ya ven que hay gente alérgica al betabel, ¿no? Cosas así, no se la pueden poner. Pero de hecho, bueno, la recomendación que hicieron en lo que son las noticias es que fueras con tu médico general y les preguntaras, bueno, que si eres apto para la vacuna. Bueno, ahora sí que ellos ya saben cuál es la que reacciona ante uno, y ya ellos te dicen si eres apto para eso, y si no, tengo entendido que como que te dan como un papel donde te dicen que no eres apto, y ahora sí que ellos te pueden remitir a otro lugar donde se está poniendo la otra vacuna. Sí, es correcto. O sea, hay formas de prevenirlo, pero pues mira, la verdad es que hay tan poca información al comportamiento que han tenido las vacunas, que créeme que muy pocos médicos te pueden decir exactamente si eres apto o no eres apto, ¿no?
Yo hay más bien, aparte de la opinión del médico, yo me iría a estudios internacionales, a páginas como la OMS, a pues, lugares donde realmente demuestren con estudios el comportamiento que han tenido, porque por ejemplo la que le están poniendo a los jóvenes en Estados Unidos, no sé si ya se enteraron que un grupo pequeño de jóvenes les está afectando un músculo del corazón y están teniendo problemas cardíacos, gente que estaba súper sana, ¿no? Entonces a eso voy, hay que investigar antes, ¿sí, no? Pero bueno, el punto era ese. El punto es que en relación al tema del regreso de clases, yo creo que lo ideal sería que como lo comentábamos hace rato, pues todo el mundo regresáramos hablando de la educación, hablando del nivel superior, pues cuando todos, incluyéndolos a ustedes, como jóvenes, estén vacunados, ¿no? Porque no por ser jóvenes no se contagian, ¿no? De hecho, cuando ustedes se contagian y contagian, pues son uno de los de los entes más poderosos a nivel de contagio, ¿no? Ustedes y los niños, entonces está complicadón. Y decíamos, la marcha esa que hubo fue en la mayoría de la UNAM y no es que no quisieran regresar, más bien dicen, sí regresamos, pero siempre y cuando nos hayan vacunado, ¿no? Porque pues de nada sirve que toda la comunidad docente ya esté vacunada si los chicos no van a estar vacunados por todo lo que implica. Muchos se mueven en transporte público, no todos tienen las medidas en el transporte, no de ustedes, me refiero a la gente que lo usa. Y la verdad es que, como decíamos también, las vacunas no son mágicas, ¿no? No van a evitar que te enfermes. Lo único que van a hacer es que sean menos complicados los síntomas o menos graves, ¿no? Y en algunos casos, pues que no llegues hasta el hospital. Pero de eso a que digas, ya soy inmune o ya no me va a dar, no es cierto. Aunque estén vacunados, o estemos vacunados, el resto de la población somos susceptibles a contagiarnos todavía. Y es complejo y triste porque, fíjense, pero eso lo provoca la manera tan manipulada que nos manda el gobierno en la información. Cuando nuestra jefa de gobierno habló de que íbamos muy bien, de que la hospitalización va bajando y que estábamos a décimas de puntos para pasar al verde, la gente como que lo tomó que ya estábamos bien, no pasaba nada, ¿no? No sé si se han dado cuenta. Ustedes van en la calle, mucha gente ya, como si estuviéramos... traen el cubrebocas o toman el amarillo como verde y salen como si nada. Así es, Ale, y hay mucha irresponsabilidad y como que se nos está olvidando que la pandemia sigue, ¿no? Simplemente estamos en una etapa donde pues, a lo mejor ya vamos un poco mejor, pero no quiere decir que ya estemos bien, ¿no? Les decía en la clase de la tarde que pues, no nos vaya a pasar como Argentina, ¿no? Que abrió todo y luego tuvo que volver a cerrar, se tuvo que volver a confinar, ¿no? También en España, ¿no? Y Francia. Francia. En México pasó lo mismo apenas. ¿En dónde, Aquí en México, no recuerdo en qué estado, donde ya habían vuelto a clases presenciales. En Durango, ¿no? Me parece, o algo así. Campeche. Ajá, en Campeche. Nayarit, Campeche. Quintana Roo. Ya habían regresado y Así nuevamente otra vez ya están, a clases a distancia. Sí, está complicado. Entonces, a ver, ojalá de veras se les ocurra algo. Bueno, la verdad es que el secreto para poder regresar a todo es que, como dicen los científicos, deberíamos de estar vacunados ya al 100, el 80% de la población para tener esa famosa inmunidad de manada que habla, ¿no? Pero pues creo que aquí en México no llevamos ni el 20% vacunado, ¿no? Y creo que de ese 20, creo que un porcentaje mínimo tiene las 2 dosis, unos nada más tienen una, bueno, es un relajo, ¿no? Entonces, ojalá se pudiera, pero por eso yo lo veo complicado. Pero bueno, no desesperemos. El punto es que este semestre se acaba normal. Se hacen los exámenes de título normal, extras normales y la inscripción por lo que está manejando, no directamente el director general, pero sí varios directores de las escuelas de aquí del Poli, es que hasta las inscripciones se van a ir igual de manera en línea, ¿no? A distancia. Entonces, les decía yo en el otro grupo que esa ya es mi opinión, mi punto de vista. Yo creo que estaríamos a lo mejor en posibilidades de empezar a probar, a ver cómo nos va con el regreso presencial y con todo lo que nos piden que hagamos y que una parte un día, otros otra, por ahí de febrero, ¿no? Noema, ¿cómo ves? Sí, estaría, bueno, en mi parte pues es también una desventaja porque como yo ahorita estoy en las prácticas de laboratorio en cuestiones de sistemas digitales, pues ahora sí mi laptop se descompuso y ahorita pues los programas los tengo en mi computador y es una desventaja porque pues ya sí no puedo seguir adelantando claro, cuestiones de prácticas y pues sí está difícil. De hecho, el primer paso que deben de dar es que yo les decía hace rato, es que el problema de UPIXAC es muy grande, man.
Les decía que tenemos prácticamente 13,000 alumnos activos, o sea, 13,000 alumnos que tendrían que volver de una o de otra manera a clases presenciales. Ahí lo más complicado va a ser eso, hacer coincidir o rediseñar los horarios de los chavos para que cuando tengan que ir a clases presenciales en materias como esa que tú dices, en laboratorios, talleres y demás, pues prácticamente no les pegue, que sería lo ideal, con otras clases que tengan que tomar a distancia, porque si el chavo va al taller y resulta que se queda en la escuela porque a la siguiente hora o a las siguientes 2 horas le tocan una clase a distancia, pues estamos mal, ¿no? Porque pues va a ser lo mismo, va a estar llena la escuela y va a estar medio complicado. Entonces creo que ese es parte del gran trabajo que tiene que hacer la gente de la escuela, ¿no? Ver cómo hacerle. Pero ojalá fuera ya en agosto, Emma, que esos talleres volvieran, pero yo lo veo complicado, ¿eh? Yo lo veo complicado porque además ninguna escuela tiene presupuesto para empezar a hacer las adecuaciones que requieren, ¿eh? Ese presupuesto pues ahorita implicaría sanitizantes, reajustar salones, reprogramar horarios. Por ejemplo, la escuela tiene que ver qué maestros, pues también se puede que no vayan, ¿no? Por las materias que dan. Por ejemplo, yo porque soy funcionario de la escuela tengo que ir, pero si yo no fuera funcionario, si nada más diera las clases, pues mis materias que doy no necesito estar de manera presencial y sin problema las pudiera dar yo a distancia, ¿no? Entonces es algo en lo que la escuela tiene que trabajar y ver toda esa parte. ¿Qué maestros por la edad que tienen, aunque quieran, ya no deberían de regresar? ¿Sí me explicó? Pensar en jubilaciones adelantadas, no lo sé, o sea, es que hay tanto que hacer atrás que yo por eso te digo que lo veo complicado que sea en agosto. Ojalá, pero si no, repito, yo creo que por ahí de febrero estaríamos en posibilidades de empezar a hacer esas pequeñas pruebas. Pero bueno, mientras no se me preocupen, seguimos igual. Yo sé que aquí muchos de ustedes ya pasaron la materia, me da mucho gusto. Y ya nada más van por el promedio para las becas, ¿no? Entonces, pues vamos a seguirle. El tema que íbamos a ver la clase anterior, que ya por lo interesante de lo que empezamos a comentar de las famosas criptomonedas y demás, era empezar a analizar la ley de telecomunicaciones, que de alguna o de otra manera ha influido demasiado en el país, sobre todo en estos tiempos de pandemia, ¿no? Y de los casos que ya sabemos y que hemos comentado, que se han ido dando. Entonces vamos a empezar a analizarla. Es un poco tardada esta presentación, vamos con calma. Conforme vayamos avanzando, pues la vamos atacando, ¿no? Entonces, les decía yo, uno de los temas muy importantes que inclusive a nivel, en su momento, gobierno de la República en ese momento, fue la famosa Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. ¿Por qué digo importante? Porque pues en su momento, cuando el señor Enrique Peña Nieto fue electo presidente de nuestro país, lo que siempre yo he dicho, los priistas en papel traen muy buenos planes y estrategias, pero difícilmente logran aterrizar todos. Pero sin embargo, como que traen idea de lo que hay que hacer en muchos rubros, en muchos temas. Y en el caso de la parte de telecomunicaciones no fue la excepción. Cuando este señor llega a la presidencia, en su primer discurso que da ya como presidente, nos deja ver que iba a hacer algunos cambios a las leyes en nuestro país, según él, para favorecer la economía y demás. Entre esos cambios estaba la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Ley de Salud, la Ley de Hacienda, la de Educación, algunas otras cosas, ¿no? Pero en nuestro caso la que nos importaba era aquella ley, famosa Ley Federal de Telecomunicaciones, que nos la vendieron como, híjole, que los usuarios íbamos a ser los más beneficiados y los que iban a salir ganando con esta ley, ¿no? Entonces vamos a ir analizando. Bueno, aquella ley fue publicada en el 2014, un 14 de julio, ¿no? Como tal en el Diario Oficial, y entró en vigor el 13 de agosto de ese mismo año, ¿no? Entonces, en automático, derogaba todas las leyes anteriores que ahí pueden ver en la lámina. ¿Cuál es el objeto o los objetivos de esta ley en la parte regulatoria? Bueno, pues de entrada, el uso y aprovechamiento, ¿no? Y explotación del espectro radioeléctrico en general. ¿A qué me refiero? A todo aquel espectro que tenga que ver con emisiones de radio y televisión, ¿no? Por supuesto, las redes públicas en telecomunicaciones, que este es un tema ahí medio, pues, complicado, porque realmente públicas en telecomunicaciones, pues creo que en nuestro país, públicas apenas, ¿no? Y es la
el señor Andrés Manuel López Obrador está empezando a instalar, pero no ha podido terminar, pero por ahí tenemos una red pública que es la famosa red del C4 cuando andan en la calle, y que, bueno, pues sirve de alguna manera, pero creo que para lo básico, ¿no? Entonces, a ese tipo de redes se refiere. El acceso a la infraestructura activa y pasiva, aquí, para que quede un poquito más claro, la infraestructura en la parte de telecomunicaciones, la pasiva se refiere a todos los accesorios que se utilizan para poder poner en marcha la infraestructura activa. ¿Cuál es la infraestructura activa? Pues toda la obra civil, los ductos que se ponen, el cableado, no sé si más o menos me explico. La pasiva, accesorios. Y la activa, todo aquello que de alguna manera hace que esa red de telecomunicaciones funcione. Equipo, cables, rejillas, canastillas, todo lo que necesitamos para poder de alguna manera echar a andar esa red, se le conoce como infraestructura activa. Bueno, también tiene por objeto regular esa parte. Los recursos orbitales, que en el caso de nuestro país, pues la verdad es que son pocos. Decía yo en la clase de hace un par de horas que bueno, es lo malo de vivir en un país en desarrollo, ¿no? Pero cuando aquí estamos apenas pensando en igual instalar ya la red 5G y tenemos poquitos satélites en órbita, pues ayer el señor Elon Musk puso en órbita nomás 60 satélites de un solo golpe, ¿no? De su empresa SpaceX para poder dar el servicio que pretende, pensando que en el corto plazo, bueno, mediano plazo, va a poner en órbita solo para operar su empresa aproximadamente 1,600 satélites, ¿no? Entonces, para que vean el tamaño y la diferencia, ¿no? Pero bueno, la comunicación vía satélite, obviamente, la prestación de servicios públicos de interés general, de telecomunicaciones y demás, que aquí tiene que ver básicamente con servicios de telefonía celular, telefonía física, banda ancha fija, banda ancha móvil, televisión de paga, televisión abierta, en fin, ¿no? Los derechos de nosotros, usuarios y las audiencias y el proceso, que ahí yo tengo mis dudas, ahorita lo vamos a ver por qué, y de competencia libre y concurrencia de dichos sectores, es decir, qué operadores o qué actores que intervienen en esta ley de alguna manera tienen uno o varios servicios que ofrecerle al público, ¿no? Entonces ese es el objeto que tienen. Como parte de esta nueva ley se crea una figura pública legal nueva que es el IFT, que bueno, como ya todos ustedes saben, es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Cuál es el objetivo de este instituto? Bueno, la regulación, la promoción, la supervisión del uso, aprovechamiento y explotación de los siguientes aspectos: espectro radioeléctrico, ya lo habíamos comentado, recursos orbitales, servicios satelitales, redes públicas, acceso a la infraestructura pasiva y activa y todos los insumos que se consideren como esenciales. Es decir, quien realmente fija las reglas tanto de operación y supervisión y de cómo se utilizan esos recursos es el IFT. No es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como tal, sino es este instituto. Y ahorita vamos a comentar un poquito más adelante lo importante de este instituto. Por su lado, e inevitablemente, siendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la cabeza en este sector, la dependencia que en teoría debería de liderar esta parte, pues él básicamente nada más se encarga de normar algunas cuestiones que finalmente recaen en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y lo que puede hacer básicamente es emitir alguna opinión técnica, pero no tiene la última decisión, garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, es decir, si por alguna razón algún proveedor o empresa grande tiene problemas técnicos y no puede dar el servicio de televisión o de telefonía, puede intervenir la Secretaría de Comunicaciones para apoyarlos y restablecer lo antes posible esos servicios. Y por supuesto, como les decía yo, planear todas las políticas de la cobertura universal y social que tenga que ver con el tema de telecomunicaciones. O sea, la Secretaría de Comunicaciones es la parte normativa como tal, pero no opera ni incide directamente en las cuestiones ya operativas de telecomunicaciones, siendo esta tarea que recae directamente en el IFT, ¿sale? Las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, para que más o menos queden claro nada más ahí, se clasifican en las que ven ahí: determinado, libre, protegido y o reservado. Decía yo, son todas aquellas transmisiones de señales, ya sea de radio o de televisión. Y bueno, se preveía en ese momento que la atribución de las bandas de frecuencia pudieran ser en dos categorías: a título primario, con protección contra interferencias perjudiciales, o sea,
que se le asignara a alguien alguna concesión, ya sea de radio o de televisión, y que prácticamente él fuera el dueño de esa frecuencia, o a título secundario, ¿no? Que no debería causar esas interferencias, pero sobre todo que no cuenta con protección, que significa que se puede asignar a algún proveedor, pero que en determinado momento, si ese proveedor no cumple con algún requisito, pues se le puede retirar la concesión y asignarla a un nuevo proveedor de servicios. Bueno, aquí es alguno de los aspectos que nacen como importantes. Se crea la concesión única para prestar todo tipo de servicios en telecomunicaciones. Se prevén las concesiones sobre el espectro de recursos orbitales. Las concesiones sobre el espectro de recursos orbitales solo se otorgarán a través de un procedimiento de licitación pública. Antes se podían asignar de manera directa, sin pasar por este procedimiento. Entonces, ahorita lo que dice esta ley es, bueno, quien tenga los recursos y la infraestructura, pues que concurse, que participe por esos espectros, y lo hacemos de manera pública, y quien tenga las mejores condiciones es a quien se le va a dar esa concesión, ¿no? Y se permite el arrendamiento del espectro radioeléctrico de uso comercial o privado, previa autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué es eso? Pues que los grandes proveedores, aquí le llaman actores preponderantes o más importantes en este tema, pues puedan lucrar y arrendar o rentar su infraestructura a otros proveedores más pequeños que no cuenten con esa infraestructura y que quieran ofrecer el servicio, ¿no? En este caso decíamos, hablando, y el ejemplo más claro de telefonía celular, vemos a los grandes, a los que dominan el mercado, como es Telcel, AT&T, Telefónica no tanto, pero hay muchos operadores pequeños que ofrecen telefonía celular, como Virgin, como todos esos, como Blue, es uno que entró hace poco, que no tienen infraestructura, pero que le pagan una renta a los grandes para poder operar. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas? No, profe, todo bien. Sí. No. Va. Seguimos. En teoría se estableció la regulación de algunos aspectos en cuanto a la operación de las redes públicas en telecomunicaciones y algunas redes de prestación de servicios. Dentro de los más importantes está la interconexión. ¿Qué es esto? Cuando tú tienes una línea telefónica de una compañía y quieres marcar a una línea telefónica de otra compañía, se supone que ese costo de interconexión iba a ser cero. Yo puedo hablar de Telcel a Telefónica o de Telcel a AT&T y no debe de tener ningún costo para el ciudadano. Creo que eso sea respetado. La numeración, es decir, la utilización de los números que van quedando sin utilizar para asignar a nuevas líneas, pero que realmente sean números libres, por llamarlos de alguna manera, libres de cualquier problema que hubiese tenido su propietario anterior, ¿no? Aquí está medio complicado porque ¿cuál es la política que usan en la mayoría de las compañías celulares? Te asignan un chip con un número nuevo y si ese chip en 3 meses no tiene ninguna actividad, automáticamente te lo cancelan, te lo quitan, lo dan de baja y lo pueden asignar a cualquier otro operador nuevo, con línea nueva o un operador que venga de alguna otra compañía para que lo pueda utilizar. El problema es que muchas veces compañías que tenían algún trato con esa persona se quedan con la idea de que ese número pertenece a esa misma persona de hace 3 meses y luego están molestando al nuevo dueño, ¿no? Entonces, se trata de regular esa numeración que sea lo más limpia y transparente a la hora de asignarse de manera nueva, ¿no? Como tal. Compartición de la infraestructura, lo que decíamos, anteriormente el señor Slim tenía la obligación de inclusive prestar su infraestructura sin recibir nada a cambio, hablando de cuestiones económicas. Después metió por ahí algunos amparos, algunos procesos legales, ganó y empezó a cobrarles. Se supone que en esta nueva ley de telecomunicaciones la intención es que nuevamente esos pequeños o actores no preponderantes o esos pequeños proveedores de servicios hagan uso de esa infraestructura de los grandes proveedores, si no gratis, a un precio pues literalmente accesible, ¿no? Para que lo puedan utilizar. Redes de telecomunicaciones con participación pública, aquí el ejemplo lo vemos nuevamente, con las famosas redes que quiere instalar este gobierno en turno, y bueno, no lo hemos podido ver esas ventajas hasta que no terminen de instalarla, ¿no? De la neutralidad de la red, que independientemente, decía yo, de la red a la que te estés conectando, pues sea una misma red, sea una sola red, y para el usuario sea transparente si es una empresa u otra
Aprovechamiento de los bienes del Estado para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones satelitales. Aquí en este rubro, aunque es interesante, vamos muy lento porque decía yo, hace mucho tiempo que México no pone en órbita algún satélite, no se ven planes en el corto plazo o mediano para poder poner en órbita este tipo de satélites, pero sin embargo a nivel de ley, pues está obligado, en este caso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través del IFT, para poder dar o abastecer de los recursos necesarios para que eso suceda. La realidad es que cuando eso sucede, pues finalmente México termina pues, subcontratándole esta parte de ni siquiera de construcción, sino más bien de compra de partes, de integración del satélite, y la puesta en órbita siempre se la compra a Estados Unidos, y finalmente Estados Unidos es quien pone en órbita los satélites, no nada más de México, no de algunos otros países. Instalar equipos de transmisión que crucen la frontera del país. Esto ya existía, pero aquí lo que se pretende hacer es tener la cobertura suficiente, porque muchas veces cuando nosotros salimos del país con nuestra compañía telefónica y nuestra línea de aquí, a veces no funcionaba de manera adecuada en algunos estados, por ejemplo, de Estados Unidos o Canadá. Entonces la intención es tener la infraestructura completa para que aunque estés en esos países que son Estados Unidos o Canadá, por dar un ejemplo, pues tú sigas teniendo tu línea como si estuvieras en tu país, ¿no? Otra es la explotación de los derechos de emisión y recepción de señales y bandas de frecuencia asociadas a satélites extranjeros. ¿A qué se refiere? Pues que realmente, decía yo, mucha de la comunicación que tiene nuestro país es a través del uso de satélites, pero no en su totalidad de satélites mexicanos. Mucho de esa comunicación que tenemos en México con el mundo se da a través de la renta de espectros satelitales que se tienen con Estados Unidos y o Canadá. Entonces, la intención de esto es, tú como gobierno, si ya estás pagando una cierta cantidad para tener acceso a este tipo de comunicaciones, pues aquellas otras empresas que no tengan la infraestructura para hacerlos, pues cóbrales una pequeña comisión, un pequeño ingreso para que puedas de alguna manera pues estar subsidiando un poco el gasto que implica este tipo de rentas, que son carísimas, ¿no? A nivel anual son de millones de dólares, ¿no? Y utilizar temporalmente bandas del espectro para visitas diplomáticas. Esto es como cuando nosotros vamos a una empresa, no sé si les ha tocado, y pides la clave del Wi-Fi, y hay un Wi-Fi para toda la empresa y hay un Wi-Fi para invitados, ¿no? Primero, los niveles de seguridad son diferentes, y segundo, pues así evitas saturar la red de la empresa, ¿no? Aquí sucede exactamente lo mismo con las bandas temporales de este tipo de espectro, donde dependiendo de tus credenciales diplomáticas se te asigna y solamente tú la puedes utilizar. También como parte del Instituto Federal en Telecomunicaciones se crea el Registro Público de Telecomunicaciones. Básicamente lo que hace es integrar o conjuntar todas las concesiones que se le asignan a todas las empresas o personal o con figura jurídica de personal de alguna empresa para poder ofertar o dar algún tipo de servicios, ¿no? Dentro de sus funciones está la de, pues de alguna manera, gestionar los títulos de concesión, las autorizaciones, las ofertas públicas, convenios de cualquier tipo, establecer tarifas en sectores como telefonía celular, televisión de paga, banda ancha, fija, móvil y demás, y así como incluyendo la infraestructura, decía yo, en cuestiones de infraestructura, activa y o pasiva. Se establecen algunos conceptos que se han malentendido, y comentábamos una de las clases es que dicen que la ley está para aplicarse de acuerdo a la conveniencia de quien la lee o la aplica, ¿no? Entonces, hay un tema donde obliga a los concesionarios autorizados, pues, a colaborar con la justicia, siempre y cuando se dé de la siguiente manera. En la realidad sabemos que no siempre es así, pero por ley está obligado Telcel, Telefónica, AT&T, y cualquier empresa del tipo a colaborar en la justicia en caso de algún delito grave y demás, y que aparte venga la solicitud hecha por algún juez como tal, ¿no? La autorización correspondiente. ¿Cómo? La localización geográfica de equipos de comunicación móvil. Es decir, si tiene la necesidad algún órgano de procuración de justicia o de seguridad pública de saber dónde estamos porque tal vez estemos inmiscuidos en algún delito grave, pues se supone que lo deberían de poder hacer. Ahí es cuando viene la incongruencia de decir, bueno, toda la gente que extorsiona vía telefónicamente, pues el gobierno puede a través de estos concesionarios saber de dónde está ese teléfono, ¿no? Dónde está ubicado y proceder. Nunca o casi nunca sucede así, ¿no?
Además de que, bueno, casi siempre este tipo de cuestiones se le aplican al ciudadano común y corriente como nosotros, ¿no? O de a pie, cuando a veces ni la debes ni la temes y pues te localizan y resulta que estás metido en problemas. Y lo más curioso es que tienen la capacidad, decía yo el otro día, de poder localizar un celular, inclusive cuando el equipo esté apagado, ¿eh? Decía yo que ya hay chips de nueva generación, los que nos dan con la línea, los SIMs, pues, que se le ponen al celular, que tienen esa capacidad de poder emitir una radiación de geolocalización y puede ser ubicada sin que el teléfono esté prendido. Fíjense, conservar un registro y control de comunicaciones que identifiquen datos como el nombre y el domicilio del suscriptor. Aquí viene la controversia de qué, chavos, en este tema. ¿Nadie? ¿Que pueden poner otra dirección o algo así? No, Ale. Aquí viene el abuso del gobierno, porque de este tema, de este punto tercero, pues, que es conservar un registro y control de comunicaciones que identifiquen datos como el nombre y domicilio del suscriptor. De aquí fue donde se agarraron para tratar de echar a andar el famoso padrón de teléfonos celulares. Entonces, lo que muchos abogados están argumentando es que exclusivamente esa parte se refiere al nombre, inclusive al domicilio del dueño de la línea. Jamás habla de cuestiones biométricas, ni del iris, ni de las manos, ni de la voz, bla, bla, bla. Y es por eso que mucha gente ya se está amparando. Hay jueces, porque acuérdense que los jueces es la última instancia cuando queremos resolver una situación judicial o legal, son los que emiten la última palabra. Hay jueces que se están pronunciando a favor de que la gente se ampare ante este tipo de situaciones como es el padrón de telefonía celular, porque dice que viola la seguridad y la privacidad, aunado a que no está especificado en la Ley Federal de Telecomunicaciones que así deba de ser. Hay jueces que ya han amparado a varias personas, pero sin en cambio hay otros jueces con los que han llegado este tipo de amparos, donde dicen que simplemente en este momento no procede a ampararse, pues porque aún no existe esa figura del padrón, ¿no? Aún no se ha echado a andar, aún no se ha definido cómo debe de operar, cuando creo que bueno, está más que claro, ¿no? Por lo menos el gobierno federal ya nos dijo hasta qué datos nos iba a solicitar. El punto está en que todo este teatro se les cae al gobierno cuando no sé si se enteraron que ayer o antier el representante legal del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el actor principal en toda esta ley, pues salió a decir que, pues bueno, él está consciente de que el gobierno federal quiere implementar este tipo de padrones, pero pues salió a avisarles que, pues, ¿con qué lo hace? Que porque no tiene dinero, ¿no? Y que obviamente se pronunciaba en contra porque ni tenía los recursos para poder echarlo a andar en todo lo que implicaba, y que además el recurso que ya estaba destinado para este año, como se hace todos los años con todas las dependencias, pues únicamente iba orientado para la operación y las facultades que tiene este instituto como tal para operar en un año. Es decir, si ellos quisieran echar a andar el famoso padrón de telefonía celular, pues simplemente se quedarían sin dinero para otras cosas tan importantes y tan sencillas como pagar el sueldo de su gente, ¿no? Entonces, afortunadamente para nosotros como usuarios, pues ya el mismo IFT salió a decir que no tiene dinero para poder implementarlo. Sin embargo, la verdad es que el gobierno está muy insistente en querer hacerlo. Yo creo que sí viene un problema muy fuerte. Tan es así que ya se han juntado varios bufetes de abogados y ya por ahí hay una plataforma que sacaron pública, gratuita, para que todas aquellas personas que se quieran registrar y ampararse en contra de este padrón lo puedan hacer. Yo creo que de alguna manera, pues ahorita, como decía el juez, si no es tan urgente, porque no existe como tal que te ampares, pues yo creo que mucha gente sí lo vamos a hacer, ¿no? Una vez que lo echen a andar, porque la verdad sí atenta contra nuestra privacidad y en gran medida, no es cualquier cosa. Otra de las funciones es atender en cualquier momento requerimientos de información y geolocalización, gráfica, intervención de comunicaciones privadas. Aquí, resumiendo, el gobierno puede intervenir líneas o comunicaciones privadas de particulares siempre y cuando exista una orden previa de un juez y pues, claro, en el entendido de que se tiene con toda la tecnología para poder hacerlo, ¿no?
Suspender servicios de equipos móviles reportados como robados o extraviados. Esto es una burla, una vil burla, porque esto ya estaba desde hace mucho tiempo en las leyes anteriores. Y yo me acuerdo que cuando te robaban o perdías tu teléfono, tú hablabas con, por ejemplo, con Telcel, decías, oye, me acaban de robar el número, ¿cómo no? Ya sabes. Te preguntaban todo lo que siempre te preguntan según ellos para asegurarse que tú eres el dueño de la línea. Y supuestamente metían el número, el email del equipo, el número único que trae cada equipo, lo metían a una base de datos para que supuestamente de manera automática el teléfono quedara inservible y no pudiera recibir ni línea de voz ni de datos, ¿no? La verdad es que eso nunca sucedía, tan es así que se siguen robando los celulares. Basta con darse una vueltecita ahí al centro por la Plaza de la Computación y ver todos los teléfonos que ofrecen. Por supuesto, la mayoría son robados y aunque tú los reportes, pues siguen operando simplemente. Además de que, no sé si han tenido oportunidad de ir ahí, pero te ofrecen servicios inclusive de que tú compres o adquieras un teléfono robado y aunque ya esté reportado y esté bloqueado, ellos tienen software y hardware de especial, la gente de ahí del centro, para cambiar ese número único y en automático pueda entrar de nueva cuenta a la red ese teléfono, porque simplemente le cambian el último dígito de ese número. Entonces, pues la verdad es que es muy complicado, decía yo, a nivel papel traen muy buenas ideas, pero la realidad es que ya para implementar muchas de estas ideas pues es un poco complicado, ¿no? Por ejemplo, ese software y ese equipo viene de China, viene de la India, y pues pasan por las aduanas sin ningún problema, ¿no? Y aquí en todas las plazas de los celulares, repito, sobre todo el centro, pues creo que por 500 pesos te lo vuelven a activar, ¿no? Y lo que hacen es conectar el teléfono a ese equipo, reprograman el número único y nada más le cambian el último dígito, reinician el equipo y cuando el equipo en automático empieza a buscar la red, cuando se hace esa verificación y ven si el número único de ese equipo no está en la base de reportes, como ya es otro número diferente y no está, pues en automático entra en funcionamiento. Pero bueno, cosas que suceden, ¿no? Y cancelar o anular permanentemente las señales de telefonía celular dentro de los centros de readaptación social, penitenciarios o centro de menores, que sabemos también que no sucede, porque les decía yo, el 90% de las extorsiones que suceden en la ciudad o en el país vienen de los reclusorios. Y se siguen dando, entonces, a veces, repito, son muy buenas ideas, pero no las saben implementar muy bien, que digamos, ¿no? También, de alguna manera, se pretendía regular los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, dentro de los que destacan los siguientes: recibir el saldo de manera gratuita. ¿Esto a qué se refiere? Sobre todo cuando el proveedor del servicio tenga problemas para poder darte el servicio que le estás contratando. Muchas veces te abonan tiempo aire. Me acuerdo que en algún tiempo Telcel se cayó, ¿no? Por casi un día, unas horas, no sé. Y lo que hizo fue a la gente de prepago, creo que les abonó 100 pesos en automático, y a la gente de postpago creo que al final de su factura se vio reflejado en un descuento. Pero la verdad es que esas cosas difícilmente suceden, considerando que esas empresas están obligadas a garantizar el 99.9% de disponibilidad de su red. Entonces es muy difícil que suceda. Sin embargo, bueno, ya está regulado. Protección de datos personales, que bueno, la verdad es que aunque cada vez que nos registramos con ellos, pues nunca leemos el contrato de confidencialidad en relación a nuestros datos. Y aparte, pues bueno, pensando en el nuevo padrón que viene de telefonía celular, pues no sé qué tanto se vaya a cumplir esta parte, ¿no? Portabilidad, ¿qué es la portabilidad? Que tú te puedas ir con tu línea de una empresa a otra con el mismo número sin mayor problema. Creo que así sucede, pero también se han pasado de listos algunas compañías telefónicas. Les pongo un ejemplo. Hace poco una compañera tiene un plan de pospago mensual con AT&T y le tocaba renovar su plan. Fue a renovarlo y curiosamente le dijeron que a la hora de buscar el número telefónico en la base de datos de AT&T, pues resultó que no existía. Nunca lo encontraron, no saben dónde quedó, no saben si estaba en otra empresa. El chiste que esta persona tuvo que pues literalmente contratar una línea nueva y perder todos los beneficios de haber estado, creo que 1 año y medio, 2 años con esa línea con ellos, y tuvo que hacer todo nuevo y nunca le supieron explicar dónde estaba su número, y sin embargo ella lo seguía utilizando, ¿no? Pero bueno, cosas así. Elegir libremente proveedor de servicios, bueno, eso yo creo que eso sí sucede, ¿no? Cada quien elige el proveedor
que más le conviene. Rescindir el contrato dentro de 60 días naturales siguientes y penalización. Esto es mentira, eso no sucede. Yo que tengo plan pospago, les podré decir que a los 6 meses que llevo con ellos, si tú revisas y haces el cálculo en una aplicación que ellos mismos tienen para poder ver qué sucede si cancelas de manera anticipada tu contrato, siempre te terminan cobrando una X cantidad de dinero, ¿no? Entonces eso es mentira, no sucede así. Desbloqueo del equipo terminal móvil, sí, es correcto. La mayoría, si no es que ya todos los proveedores de comunicaciones de telefonía celular en particular, esto va más orientado hacia ellos. Ya todo el mundo entrega los equipos desbloqueados. Anteriormente, recuerdo que solamente los equipos que tú adquirías o comprabas como parte de un plan de pospago de renta mensual, esos venían bloqueados para que solamente los pudieras utilizar con chips o SIMs de esa marca, en este caso Telcel, y los que comprabas de manera directa o de contado, que los famosos paquetes amigos o solitos o en prepago, esos sí venían desbloqueados y podías meterle cualquier chip de cualquier compañía. Ahora no, ya prácticamente todos los equipos, sea prepago o pospago, ya vienen desbloqueados, de hecho, ¿no? Y los puedes utilizar con cualquier chip de cualquier compañía. Y los usuarios con discapacidad tendrán acceso a los servicios de telecomunicaciones en igual condición con los demás usuarios. Bueno, ahí creo que es subjetivo, ¿no? Depende cómo lo veamos. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, profe. La verdad es que es un tema largo, la ley. La vamos a ir analizando poco a poco porque también pues, no somos abogados, ¿verdad? Pero sí nos atañe porque somos tecnólogos y tenemos que estar enterados. Y esto es un extracto, ¿eh? No es toda la ley está enorme y de esa ley se desprenden otras leyes o reglamentos que apliquen y bueno, es todo un tema, pero aquí fue un extracto tratando de hacer un poco más digerible, ¿no? Repito, es importante, aunque es pesado el tema, es importante que lo conozcan porque finalmente, pues, de aquí, con nuestra nueva normalidad, que obviamente no nos la vamos a poder quitar de encima, pues tenemos que estar bien conscientes de este tipo de situaciones, ¿no? O de temas. Entonces, para no cansarlos más, los vamos a dejar hasta aquí. Si no tienen dudas o comentarios, nos veríamos el martes para continuar. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Luego. Bye.